Siempre con ustedes, Esperanza Nieto, en el programa Salvemos una Vida, que siempre les trae una palabra amable de información, de cariño, pues de alegría también, porque siempre tenemos el lema y tenemos el pensamiento, todos nosotros en Salvemos una Vida, que vale la pena vivir. Y pues en esta ocasión tengo una persona que me encanta porque va a hablar de un tema que nos puede a muchos, nos mueve cuando lo oímos o cuando lo estamos viviendo, es terrible. Tengo el gusto de tener aquí conmigo a la terapeuta de liberación emocional, Eleti, que vino, fíjense, hace unos días al Congreso Nacional de la Prevención al Delito, organizado por Derechos Humanos y por la Asociación de Congreso Nacional, no de Congreso, de la Comisión Nacional de la Prevención al Delito. Bueno, ella presentó una ponencia que, amigos, sumamente importante, y creo que es importante que prestemos atención y la oigamos con cuidado, porque es algo que ya está pasando todos los días, a veces sin darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta, ya a nuestro alrededor hay algo así, de esa violencia. Ella vino a presentar la no violencia. Sí, es correcto. Entonces, Eleti, bienvenida, muchísimo gusto en tenerte acá con nosotros. Y pues me parece muy importante la ponencia que vas a poner, porque se oye suavecito, pero es sumamente fuerte el tema y es importantísimo, sobre todo para los niños, para los jóvenes, y importantísimo para los adultos y para los adultos mayores que se hacen cargo de niños y de jóvenes, oír lo que nos vas a decir. Gracias por invitarme a tu programa, Salvando Vidas, y tu nombre Esperanza. Qué conexión tan grande, porque siempre tenemos una esperanza, y hoy me toca estar a tu lado como una esperanza. Entonces eso, pues vas a dar una esperanza a muchísimas gentes, yo creo. Y antes que nada, hablando de esperanza y todo, me voy a adelantar, esto siempre lo pregunto al final, pero ahorita te lo voy a preguntar. Después de la plática, cuando te oigan, mucha gente va a querer saber más o comunicarse directamente contigo. ¿A dónde se pueden comunicar contigo y en qué forma? perfecto. Tengo una línea de comunicación activa 24/7. Voy a dar el número. No duden siempre en mandar un mensaje. Es el 55 41 87 2203. Lo voy a repetir: 55 41 87 2203. Pues imagínense, amigos, estamos ahorita en esto, en la final es 03, ¿verdad? Sí, yo también 03. lo estoy apuntando, amigos, porque me parece sumamente importante tener este teléfono y tenerlo a mano, porque nunca sabes si lo vas a necesitar. Es correcto. Y pues a veces hasta para ayudar en alguna persona, algún vecino, algún familiar, puedes hablar y preguntar qué hacer. Pues, Eleti, háblame de lo que dijiste en esta ponencia de la no violencia. ¿A qué se refieren con la no violencia? Ok, bueno, vamos a empezar con la comunicación. Soy comunicóloga y siempre me quedó muy claro que la forma en cómo te comunicas contigo misma es la forma como te vas comunicando con los demás. Por azares de la vida, hace algunos años, no voy a decir cuántos porque me delato, hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en Bogotá, Colombia, cuando la situación era muy difícil, y me quedaba, siempre he sido muy buena observadora. Entonces en el noticiero no escuchabas más que niños que se los llevaban, se los secuestraban y los llevaban a la guerra, a las montañas. Sí, era terrible, una situación muy terrible. Muy difícil. Entonces te dabas cuenta que las niñas violadas a los 12 años, los niños en lugar de estar yendo a la escuela estaban aprendiendo a manejar armas.
y tuve la oportunidad de poder ser voluntaria en un programa de rescate de esos niños que ya venían muy traumados. Venían muy lastimados, con traumas y miedos. Qué cosa tan fea. Entonces, como estaba fuera del país y desocupada, me enfilé como voluntaria, porque estaba en esa parte de ser terapeuta, de identificar, conocernos, el autoconocimiento. Y ahí empezó algo que siempre me llamó la atención. Después, por azares de la vida, me seguí preparando como terapeuta. Y un día me invitan a participar en unas ponencias en reclusorios, centros penitenciarios. Entonces empiezas a preguntarle aquí a los chicos, porque hay mucha drogadicción. Y mi pregunta, cuando me otorgan un grupo, normalmente son grupos de 90 personas, la primera pregunta que les hago, ¿a qué edad empezaste a consumir? Y te vas para atrás, Esperanza, porque te dicen 7 años. Ay, Dios mío. 12 años. Eran unos niños. Eran niños. Exactamente. Entonces ahí te quedas impactada y dices, ¿qué trabajo hay que hacer en todas estas mentes, en todos estos corazones? Porque tenemos el derecho primario, somos seres humanos y tenemos derecho a la vida. Y nos equivocamos, pero también tenemos derecho a reincidir, a no reincidir, perdón. Sí, a reivindicarse. O sea, te equivocaste, exactamente. Te compones o compones lo que hiciste, en fin. Exactamente. Entonces entro a todo este mundo de las organizaciones de la sociedad civil, creo una fundación, se llama Paso 13, que es el paso a la sanación. Y empezamos a visitar anexos también, en donde es muy difícil porque encuentras menores de edad como no tienes idea. Hay muchos menores de edad en anexos, niñas y niños todavía, consumiendo. Y estar en un anexo es una línea muy frágil para llegar a reclusorios, donde, por cierto, hay una sobrepoblación. Discúlpame, yo no estoy muy enterada del vocabulario, pero ¿qué quiere decir anexos? ¿Qué son? Son centros de readaptación juvenil para niños adictos. Para niños. Sí, porque son especiales para menores. Exactamente. Y digamos, la edad es de 18 para abajo. 18 para abajo, hay jovencitos de 15 años, 18 años. Pues en esto quedamos, amigos, y ahorita seguimos conversando con él. Amigos, regresamos. Su programa Salvemos una Vida, como siempre, con temas muy importantes, y estábamos hablando entonces de estos centros de readaptación para casi infantiles, porque son niños y jóvenes. Sí, y de ahí surge el programa que la persona le tuve que poner un nombre para poder que pudieran llegar a nosotros. Dice, ¿dónde está el rey y la reina? Sí. Porque el príncipe se ha perdido en el castillo. Me encantó el rey y la reina, el papá y la mamá y el príncipe, se perdió la princesa o el príncipe se perdió en el castillo. Y se perdió en el castillo significa que muy probablemente el príncipe, la reina estaban ocupados, distraídos, y el castillo se quedó desolado. Y ahí se empiezan a perder los chicos, porque hay unas heridas de abandono, ¿sí?, de no atención. Y los niños son muy fáciles de identificar cuando en su mente están pasando situaciones que no son dignas de toda la familia, como empiezan a desviarse, y hoy con la tecnología sucede todo eso. Sí, es un poquito triste. Sí, porque pueden encontrar informaciones tan equivocadas, tan malsanas, hechas a propósito para pescarlos, y ellos no se dan cuenta. Es correcto, es correcto. Entonces ahorita, ya que vemos que el problema está exacto, y eso en cualquier parte del mundo está pasando, o sea, no es exclusivo de un país, es en todo el mundo. Es correcto. ¿Qué solución se puede dar o cómo empezar a componer esa situación? Por ejemplo, eres un rey y una reina que tienen que trabajar todo el día y el palacio se queda solo. Es correcto.
¿Qué solución hay? ¿Qué se puede hacer? Bueno, tenemos que regresar al principio. Ujú. ¿Cómo nos estamos comunicando en familia? Desde chiquitos, quizás porque ahora mamá y papá tienen que salir y trabajar, también tienen que hacer un lenguaje coloquial con el niño. Y dice, mamá, papá trabaja y el niño también trabaja. Porque si no le ocupamos su mente en algo productivo desde pequeño, entonces la mente se distrae. Y con dispositivos se distrae muy fácil. Hay muchos grupos en todas las redes que jalan la atención de los chicos para enfilarlos al peligro. Entonces trabajamos mucho con esa parte. Nuestros temas principales son gobernanza, y que tiene que ver con el derecho humano de vivir. Y la vida requiere que la respetes. Y enseñar a los niños a respetar su vida es un principio fundamental para que después pueda tener una comunicación sana con los demás a través de esa distancia. Esa distancia cuando les decimos, no sé por qué haces esto, no lo comparto, pero no te juzgo. Y no entro en polémica con alguien que me quiera convencer de algo que no quiero hacer. Si no sé ese nivel de respeto, si no sé ese nivel de equilibrio emocional, de integración familiar, entonces es muy fácil que entre a esas polémicas y que me termine llamando la atención. Sí, porque literalmente cuando estás solo, te sientes solo, pues estás buscando quien te quiera. Es correcto. Así, literalmente estás buscando quien te quiera y al primer signo de cariñito, pues ahí te vas. Sí, entonces esto realmente lo fui observando en todo este tiempo que hemos trabajado en centros penitenciarios. ¿Por qué te das cuenta que se volvieron delincuentes, violadores? Y todo lo demás que no me gusta nombrar esas palabras. Pero sí, básicamente es la soledad. Es estar solos y la falta de comunicación. Y después eso, faltas de oportunidades, oportunidad de estar integrado en familia, oportunidad de manifestar sus deseos y ser escuchado. Entonces se van con quien los escucha de forma equivocada. Así es, como decimos, pues si me siento solo y alguien me dice, oye, eres importante, te escucho, te quiero, te apapacho en alguna forma, ¿verdad? Sí, es pues correcto. te vas rápidamente. Sí. Entonces, pues toda esta es una problemática que, como bien dices, no nada más es de nuestro país. Hay sectores que son muy vulnerables a esto, por supuesto, pero vamos por las soluciones. Es ahí en donde entra mi acción. En todo este programa nosotros hemos rescatado a personitas de las adicciones e incluso en centros penitenciarios, personas ya adultas que se caen en un llanto, en un despertar de conciencia y que dicen, por eso no lo supe antes, porque antes no había visto la vida de esta forma. No les vamos a quitar porque también hay una situación en donde me dices, pero es que son delincuentes, delinquen, sí, pero de eso se encarga la justicia. Entonces nosotros vamos del derecho humano de vivir y ellos ya viven recluidos pagando sus penas y tratamos de hacer que su vida, primero, sea de la mejor forma y segundo, porque traen un linaje también, traen a sus hijos, a sus esposas. Y es muy difícil ver en el pasillo, le llaman la aduana, a las señoras llorar. Y me he detenido y decir, ¿por qué llora? Dice, porque vine a ver a mi esposo y le traje comida, lo que más le gusta, y me lo aventó porque quiere dinero para vicio. Entonces ni siquiera me valora. ¿Y cuánto te gastaste en todo esto que traías? Y él quiere ese dinero. Entonces te das cuenta que es toda la familia la que está sufriendo. En el momento que tú detienes ese sufrimiento y hay conciencia adentro, la comunicación familiar empieza a ser más confortable. Y también la atención fuera a las familias que va en paralelo con la persona que está recluida para que entiendan, porque si no vamos al tema, tú nunca cambias, ya no creo en ti, y vuelven a caer, ¿no? Entonces es la integración familiar en pequeños, en jóvenes y en adultos.
Esa parte creemos que es la más importante. Damos charlas permanentes, hacemos terapias de acompañamiento grupal para que no nos sentamos aislados, porque es un problema que aunque lo callamos es mucho más común de lo que tú puedes pensar. Pues vamos a un pequeño corte y ahorita continuamos con esta plática. Amigos, regresamos rápidamente para con el Eti, para hablar de esto. Pues vamos a decir, ok, ya vimos que pues el niño o el joven refleja todo el problema que ya hay allá en esa familia, porque el papá o la mamá pues están trabajando, los dejan solos, pero también el papá y la mamá empiezan a sentir consecuencias de la conducta o de la soledad con que están dejando al niño, porque el niño ya no responde igual y empiezan ellos también a tener problemas, vamos a decir, de otro tipo. Violencia incluso, porque hoy los niños se atreven a contestarle muy violento a sus papás. No, terrible, terrible. Entonces empiezan que ya no sabes qué hacer como familia, cómo hacer que el niño vuelva a ser feliz y que vuelva a aceptar ese entorno familiar. Okay. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros trabajamos, en lo personal me encanta trabajar estas dinámicas en jerarquía del amor. En que cada ser dentro de casa tiene un papel diferente de amor. Entre hermanos es un amor, en papá e hijos, con el esposo, que cada quien tome su lugar en esa jerarquía, en ese sistema de familia, para que empecemos a activar la medicina real, que es la comprensión, la compasión, el amor, el respeto. A veces decimos, no me toques, porque estoy ocupada, quítate, en este momento no, porque me distraes. Esas palabras ya son violentas. Entonces empezamos con esa parte. Es una negación, ¿no? Exacto, es un rechazo. Estás diciendo quítate. Exactamente, ahorita no, porque estoy ocupada. Entonces el hijo pues voltea y dices, ay, es más, me estoy acordando de mi infancia, ¿sí? Soy hija de mamá trabajadora en tiempos difíciles y a veces yo quería el abrazo de ella y ella me dice, ahorita no, por favor. Y cuando estaba esperando ese momento de abrazo de mamá, porque es una necesidad real, pues pasaron años. Así es, y a veces no se da uno como adulto cuenta. Exacto. De que ese rechazo, pues le duele al niño y no puede entender que a lo mejor para nosotros fue una cosa insignificante, pero para él fue muy fuerte. O esas respuestas, ¿cómo quieres que te diga que te quiero? Que si no te falta nada, vas a la escuela, te compro todo, eso es amor. Entonces el niño piensa, entonces tú sufres y estás de mal humor porque tienes que salir para comprarme todo, me siento culpable. ¿Sí? Esas situaciones son las que vamos trabajando con esa comunicación. Además te cuento también que dentro del grupo de asociaciones con las que hacemos alianzas, también soy médico de la risa. Eso me encanta. Sí, entonces dinámicas que utilizamos para despertar esas endorfinas, las utilizamos en todo este proceso. ¿Por qué? Porque hoy los chicos todos están con ansiedad, ríen poco o nada más te hacen muecas o te hacen ojitos. O ni te caso te hacen. Ajá, entonces tenemos que entrar en acción. Ya había varios jóvenes que hablando con sus papás he estado observando. El papá le está hablando y él, aunque no tenga celular, vamos a decir, está agachado. Ni siquiera se le levanta los ojos a hablar con el papá o la mamá. ¿Sí? Y dice no. Sí. No y no importa lo que le estén diciendo, no. Es no. Y ya lo vi en varios, me ha tocado verlo una vez en un cine, otra vez en un restaurante, otra vez en una casa familiar. Y me llamó la atención porque eran jóvenes distintos, vamos a decir, chicos distintos, pero con la misma actitud. Sí. Eso me llamó la atención mucho. Dije, esto ya lo vi el día del que fui al cine y estaban junto a mí.
en la cola y ves el chico que no levanta la vista hacia abajo y dice no a todo. Es correcto. Fíjate. Entonces, la solución, digamos, mágica, empezando, vamos a decir, la solución primaria para toda esa situación es la comunicación efectiva. Ajá. Y la comunicación efectiva, ¿cómo la haces? Es utilizando palabras correctas. ¿Es de quítate? No. Yo te puedo decir, a ver, ven, ahorita mamá está ocupada, te integras conmigo, me ayudas y después vamos a darnos una hora tú y yo y te escucho. Entonces invitas e integras, no rechazas y alejas. Ahí empieza la comunicación, es en familia. ¿Por qué? Porque esa comunicación de rechazo, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahorita, el niño puede irse pensando y ni le importa, nunca me escucha. Y el niño o el adolescente tiene una comunicación consigo mismo violenta y va a buscar a alguien que sí lo escuche. Y ese que sí lo escuche igual le puede invitar a sus Sí, a lo mejor es una buena persona con muy buenos sentimientos, pero también a lo mejor no. Es un riesgo, es correcto. Entonces, no sabemos algo que identificado es que no tenemos una escucha activa. Y ahora hacemos todo, porque seguramente te voy a hablar a ti que me estás escuchando estos comentarios, pero a lo mejor estás lavando los trastes, o estás también viendo la televisión, o estás hablando con alguien más. Si me equivoco, por favor, me lo dice. Pero eso sucede porque no tenemos la escucha activa. Así es. Aunque yo siempre he pensado que nuestro cerebro es maravilloso. Entonces, aunque nuestra atención esté en este momento en un punto, vamos a decir en el punto rojo, y que alrededor hay puntitos blancos, azules y verdes, que son diferentes ruidos, voces, situaciones. El cerebro está como en una fotografía viendo todos esos puntitos y se quedan en el cerebro. Es correcto. Y eso es importantísimo. Ahora, en el momento que nuestro cerebro active cada uno de esos puntos, pues lo principal siempre se va a ir al principal, al rojo, vamos a decir, se va a ir a ese punto. Pero tenemos la capacidad de activar el verde, el azul, el amarillo, porque están ahí guardados en nuestro cerebro. Para ahora, con toda la tecnología de ahora, somos como una gran computadora y a mí me da mucha risa, por ejemplo, en el celular, en internet, en las computadoras, que dices, pues voy a guardar esto y lo mando a la nube. Yo me imagino nuestro cerebro como una nube llena de toda la información. Entonces... Bueno, ahí hay otra parte bien importante, la neuroplasticidad. Ajá, esa parte que nos permite estar en todas partes, pero que no te estreses. Pero resulta que hoy el índice de ansiedad ha crecido. Hoy, bueno, hablo de zona que me muevo, que es vulnerable. Los papás dicen, lo llevo al psicólogo, pero está rechinando su sistema nervioso, está haciendo cortocircuito. Aunque lo lleves al psicólogo, hay que ir más allá, hay que volver a esa parte que te nutre, como lo decías perfectamente, que sean más puntitos, ¿sí? Que te conecte tu sistema nervioso, que te dé paz y que continúes adelante con tu proyecto. Pero hoy, si tú estás haciendo muchas cosas, pero estás enojada, es probable que estés haciendo cortocircuito en tu sistema nervioso. Así es, y pues voy a decir algo que es terrible, pero muchas drogas destruyen al sistema nervioso. Correcto. Y eso es importantísimo, porque el sistema nervioso, cuando está saludable, está sano, pues eres feliz, no te preocupa nada, y si tienes alguna cosa dramática o algo, el sistema nervioso responde. Es correcto.
perfectamente para esas situaciones. Así es. Cuando está lastimado, no puede responder y entonces la situación literalmente lo aplasta a uno, porque tus nervios ya no pudieron responder como debía de ser. Regresamos en un momento. Muy bien. Sí, es cierto, es terrible. Pues amigos, regresamos con Leti y Esperanza Nieto con ustedes. Leti Carvajal, pues estamos hablando de la no violencia. Ya dijimos, bueno, tiene que haber comunicación, ya dimos varios ejemplos, o ya diste más bien tú varios ejemplos. ¿Qué más se puede hacer? Ya se están comunicando, están, vamos a decir, trabajando en mejorar esa comunicación familiar. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, cuando empiezan a entrar en comunicación, a veces traemos patrones que nos hacen tener recaídas. Entonces aquí tenemos otro programa que se llama biohacking. Hacer un hackeo en todo que significa una limpieza, limpieza psicoemocional, física, para un reseteo, para que tú comprendas por qué has actuado de esa forma y que se repite generacionalmente. Entonces sí entramos en un proceso, y sobre todo cuando ya hay niveles de ansiedad en jóvenes, ¿sí? Cuando hay la otra parte que ya es el punto rojo, que empezamos a denotar que hay consumo de sustancias o depresión severa, ¿sí? En ese momento lo que hacemos sí es tratar de desintoxicar el cuerpo. Entramos a un sistema de terapias, hay terapias extraordinarias, empezamos a subirles esas endorfinas, meterlos al mundo de la risa, de saber que hay algo maravilloso dentro de ti y que no nada más eres un sistema heredado, porque dicen, ay, es que saliste igual que mamá y saliste igual que papá. Sí. No, cada uno somos únicos e irrepetibles. ¿Sí? Y además hay algo que hace muchos años, con un especialista precisamente de la risa y de la alegría, lo estábamos hablando, que me encanta. Puedes tener el momento más difícil, más terrible, pero si con tu boca haces una sonrisa, Sí. algo adentro de uno, Sí, los nervios, el cerebro y todo, empieza a cambiar. Y en ese momento, el solo hecho de hacer la mueca de risa está provocando que empiecen a producirse endorfinas. Y todas las endorfinas y todas las demás finas, que son un montón, nos hacen sentirnos bien, nos hacen sentirnos alegres, nos hacen sentir con aceptación, nos hacen sentir que vale la pena vivir. Entonces, amigos, creo que eso es un consejo mío. Forcen esa sonrisa, por favor, fórcenla y van a empezar a sentir el cambio. Y yo creo que podríamos incluso hacer un llamado. Tenemos nosotros en todo el país la creación de poder hacer grupos que, además de ayudar, porque también es importante con los chicos mostrarles esta parte bonita, que hay personas que requieren que les llevemos una sonrisa después de que aprendemos a sonreír. Entonces, el formarse como médico de la risa tiene todo un proceso de liberación emocional. Entonces, a veces invitamos a las personas como terapia para una autoayuda, o una vez que tú te ayudaste, sabes que hay otras personas que, como tú, pueden estar en riesgo y puedes tender la mano con bases firmes para levantar ese ánimo. Entonces podemos, si es el interés de toda tu escucha, podemos crear un grupo de risoterapeutas aquí. Ay, sería fantástico, maravilloso. Sí. Imagínate, por ejemplo, el jovencito de 14, 15 años. Ves que tu amigo que quieres tanto está pasando por una situación difícil y que lo puedas ayudar tú, haciéndolo reír, haciéndolo sonreír, y que cuando él empiece a sonreír empieza a cambiar algo dentro de él para sentirse mejor. Sí. ¿Qué mejor ayuda le puedes dar?
Sí. Igual, jovencita, con tu amiga. E incluso, por ejemplo, es triste, pero los resultados son tan bonitos entrar a oncología pediátrica. Y estamos hablando de palabras muy, muy fuertes. Jovencitos que la están pasando muy mal y que tu Sí, sonrisa niños y puede ayudarles. jóvenes que están pasando por etapas de salud muy difíciles. Pero si llegas sonriendo y los haces sonreír en alguna manera, cambia. Como decimos, ya les hicimos el día, ¿no? Exacto. Así cuando ves que alguien, o llega alguien que quieres mucho, que te gusta mucho y te sonríe, uy, Sí. te sientes otro, dices, el día cambió, se alegró. Sí, los niños son inocencia, son transparencia, son sueños, y yo invito a los niños que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de reír, porque es la base sólida de un futuro maravilloso. Y a nosotros como adultos, quizás hacer una reflexión y una conciencia que tenemos que adaptarnos al cambio, a esta evolución tecnológica, a esta evolución industrial, para tratar de acercarnos y sentir cómo están viviendo los jóvenes su vida, porque no les podemos hablar de la nuestra, porque nos tocó diferente. Y sí unirnos con ellos a que la anatomía real de un niño es el sueño. Y todos los niños sueñan siempre con ayudar. Si tú le preguntas a un niño qué quieres ser cuando seas grande, médico, bombero, enfermero, policía, presidente. Eso quiere decir que su corazón está tan bonito, tan grande, que lo que quieren es ayudar. ¿En dónde se murió el sueño? Que no se mueran esos sueños. Que no se mueran esos sueños y que hagan cosas muy valiosas para su vida y para la de los demás. Sí. Así es, Leti, es que de verdad, una cosa tan sencilla, ¿verdad? Cómo cambia la vida. Sí, definitivamente, y si te das cuenta, empezamos a hablar con esa parte dura, centros penitenciarios, y ya estamos hablando de risas y sueños. Y pues en los centros penitenciarios de adultos, donde llevan, por ejemplo, pláticas de alguna religión, en donde ellos se conectan con esa parte espiritual, ves cómo les cambia la vida. Cuando llevan cursos de meditación, donde ellos se logran oír a sí mismos, ves, cambian, aunque están viviendo en una situación penitenciaria que tienen que cubrir una condena, como la actitud que tienen cambia. Sí, se restaura el ser, no la pena. Ojo. Sí, y entonces y la llegan a aceptar, o sea, dicen, me equivoqué, lo siento, perdona. Entonces llega esa aceptación de decir, yo me equivoqué y esto es consecuencia y lo acepto. Y cómo van llevando en otra forma ese proceso. Es muy impresionante. Bueno, con los niños pasa lo mismo. Y yo creo que los niños son más, digamos, rápidos para responder a todo, ¿verdad? Sí, de inmediato tienen esa parte regenerativa muy, muy fuerte, muy integrada. Solamente es quitarle las pequeñas espinitas que no le permiten soñar, que no le permiten accionar. Entonces, llegamos con un bisturí emocional y la sacamos ahí. Pues maravilloso. Y si alguien quiere saber más, pues que se comunique contigo. Sí. ¿Tienes algún internet o algo? Y nada más para que des el correo y ya nos despedimos. Ok, puedes escribirle a Leti Carvajal directamente @gmail. Y también nos puedes visitar en la página de Sonríe que estás vivo. Me encanta el título, Sonríe que estás vivo. Exactamente. Perfecto, pues con eso nos despedimos. Leti, muchísimas gracias por tu plática. Pues muchas gracias a ti por la esperanza que das de vivir. Y amigos, nos despedimos, los invito a acompañarnos la próxima semana en el programa Salvemos una Vida. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.